Tiempo oficial, serie 2, liberada. Carril 2, Anabela Lugo, Pacífico. 3, Anabela Aquino, CBH. 4, Constanza Aguayo, SIT en el 5. Paulina Vente del SIT en el 6. Emma Dick de Pacífico. 7, Samira Reimer, Pacífico. Carril 1, Luis Río, 3 éxitos. En el 2, María Ángel Rodríguez, punto. En el 3, Constanza Marego. En el 6, Carril 4, Paula Torres. 5, Araceli Barreiro. En el 6, José Fernanda Centenario. 7, Mariana Méndez. 8, José Enrique Pacífico.
Por carril 1 está Ana Balbuena de SC en el 2. Mía Díaz, Paz, Mía Díaz, Olimpia. 3, Constanza Osorio, SC. 4, Lara Jiménez, CH. 5, Clara Costa, punto 6, Dana Alvado. Centro Social de Encarnación. 7, Violeta Rodino en SC. 8, Luana Mendieta, Olimpia. Tiempos oficiales, vamos al minuto 19, 34, 100 metros estilo espalda, Damas Master, carril 4, Verónica Balzano, CBH, semi liberada. El tiempo es oficial. Evento 35, 100 metros, tiro espalda. Niños categoría menores, serie liberada.
Carril 1, Ian Silva, Pececitos 2, Teo Saldívar, CBH 3, Francisco Navarro, sí, 4, Franco Mayada, sí, 5, Nicolás Pop, a punto, 6, Ian Durán, Sajonia, 7, Lucas Pescano, a punto. Los tiempos son oficiales. Vamos al evento 36. Centro de tiro espalda. Caballero. Señor. Cuidada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 1, José Galeano, a punto carril 2, Oscar Sánchez, necesito. En el 3, Arturo Ruiz, del 7, el 4, Charles Scotti, en el 5, Rafael López, Segache, del 6, Leandro Veloso, 16, 7, Alfredo Carrera, 16, 8, Benjamín Benítez, Sacuní. Tiempos oficiales, vamos al evento 38, 50 metros, estilo pecho, niñas, categoría menores, carril 3, Estela Maizcaya, Pacucuá, carril 4, María Romero, CBH, en el 5, Martina La Guardia, SC, en el 6, Celeste Sosa, DSC. Silencio, por favor, para el momento de la partida, sigue liberada.
Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por el carril 1, Luciana Núñez, del SC, en el 2, Emma Ometri, del SC, en el 3, Emma Cáceres, Sajoni, carril 4, Sofía Cáceres, Pececitos, en el 5, Manuela Pascuali, Centenario, en el 6, Emma Cardoso, SC, en el 7, Gemma Ucedo, a punto, en el 8, Brenda Samudio, Emanuel. Tiempos oficiales, serie número 3, liberada. Carril 1, Nicole Urbina, Pececitos, en el 2, Kiara Almada, Pececitos, en el 3, Anabela Aquino, CBH, Carril 4, Martina López, Pececitos, en el 5, Josefina Brunetti, Centenario, en el 6, Miranda Chacón, CBH, 7, Sofía Chávez, SC, 8, Isabela González, Deportivo La Cima. Tiempos oficiales, serie 4, liberada. Carril 1, Julieta Cardoso, del CIC, carril 2, Carla Ortiz, del Sajoni, en el 3, Paz Aguayo, del CIC, carril 4, Agustina Codas, Centenario, del 5, Alexa Martínez, del CIC, en el 6, Lucía Cardoso, del CIC,
Carril 1, Nara Zamudio de Emanuel. En el 2, Astrid Caballero de Zamori. En el 3, Ana Paula Espínola, PC5, Carril 4, Violeta López, PC5, 05, Peruquín Chamorro, Olimpia, 6, Mía González, PC5, 7, Valeria Patiño, Coronel Oviedo. En el 8, Camila para Olimpia. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Elena Jiménez, PSC. En el 2, Océano del Macho, Centenario. En el 3, Elisa Bayú, Olimpia. Carril 4, Solo Vera, Punto. En el 5, Montserrat Santos, en Coronel Oviedo. En el 6, Antonina Divino. Del 7, del 7, Jimena Guardiola. Del 8, Pacífico. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Valentina Clara de SC. En el 2, Martina Castillo, SC. Carril 3, Adriana Paredes, SC. Carril 4, Julia Robles, CDH. En el 5, Tiana Costa. Punto. En el 6, Fernanda Rivero, Ceponia. 7, Camila Herrera, CDH. 8, Irene González, a punto. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 40, 50 metros, tiro pecho. Damas Master. Serie liberada. Por carril 2, Araceli Barbosa, de SC. En el 3, Gloria Acevedo. En el 3, da Silva. Carril 4, Raquel Hassete, Olimpia. En el 5, María Acosta, CH. 6, Luca
Tiempos oficiales. Vamos al evento 41 de los premios. Niños categoría menores, serie 1 liberada. Por carril 2, Gonzalo Jara, Comodoro Oviedo, carril 3, Augusto de Jesús Pacífico, carril 4, Juan Garata, Deportivo da Silva del 5, Germán Brites del 7 del 6, Ian Morán, Sajonia. Profesor José López solicita su presencia en sala técnica. Tiempos oficiales. Serie número 2. Liberada. Por carril 1, Cristóbal Benítez del 16, carril 2, Mateo Villalba del 7 del 3, Salmón Alonso del 7 del 4, Batista García del Olimpia del 5, Mauricio Velázquez, Olimpia del 6, Lucas Araujo, Pececitos del 7, Ever Escala del Pacífico, en el 8, Ramiro Paduela, SC. Tiempos oficiales de serie 3 liberada. En el 1, Teo Cáceres, Olimpia en el 2, Abdiel Aventaño, Olimpia en el 3, Ángel Díaz, Sajonia en el 4, Elías Campos, Sajonia en el 5, Reto Ayala, Pececitos 6, Lucas Andrade, Olimpia 7, Llenaro Espínola, PSC, en el 8, José Marecos, Deportivo da Silva.
Tiempos oficiales, serie número 4, numerada. Por carril 1, Alejandro Brunce, SC 2, Nicolás Pop, de la punta 3, Santiago Núñez, SC 4, Julián Canete, del 7 del 5, Lucas Mexicano del punto, SC Tadeo Balbuena, SC 7, Santiago Torres, SC, el 8, Cristian Franco, Olimpia. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 42, 50 metros de pecho, caballero. Serie 1, liberada. Carril 3, Joaquín Cairo, SC, carril 4, Alejandro Bóveda, Pacífico, carril 5, Miguel Cuevas, Olimpia. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 2, William Aguilera, Pacífico, carril 3, La Teresa, PC5, carril 4, Máximo, Brodiaco, Olimpia, carril 5, Brian, Victorina, Simonia, carril 6, Josué Alcaraz, el CH, carril 7, Félix Churé, Emanuel. Carril, serie número, tiempos oficiales y serie 3, liberada. Por carril 1, Luca Bóveda, del cine, 2, Franco Mayor, de Simonia, 3, José Cabrera, de punto, de 4, Alexis López, PC5, carril 5, Diego Brites, punto, en el 6, Tomás Ferreira, Olimpia, en el 7, Franco Martínez, PC5, 8, Bruno Mayada, del 5.
Por carril 1, Alejandro Santos de Coronel Oviedo. En el 2, Ignacio Añasco del Cine. En el 3, Osvaldo Álvarez del CBH. En el 4, Juliano Ferreira CBH. En el 5, Maximiliano Portillo Social de Encarnación. En el 6, Lucas Miranda del CBH. En el 7, Pedro Chauri Olimpia. En el 8, Augusto Mendoza SC. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 43, 50 metros, estilo pecho, caballeros Master Serie 1, liberada. Por carril 3, Ramiro Caballero del Deportivo da Silva. Carril 4, Ilia Maisky del Club Pacucuá. En el 5, Jan González del Deportivo da Silva. En el 6, Mauro Benítez SC. Tiempos oficiales. Serie número 2, liberada. Por carril 1, Aníbal Ibarra del CITE. En el 2, Fabricio Vignoli del Deportivo da Silva. En el 3, Fernando Ferrari, CBH. Carril 4, Julio Rey, CBH. En el 5, Javier Abate, CBH. En el 6, Luis Mario Mesa, Centenario. En el 7, Juan Carlos da Silva, Deportivo da Silva. En el 8, Juan Pacher del Deportivo da Silva. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 44, 100 metros, tiro mariposas, damas. Carril 3, Zoe Fernández, Sajonia. Carril 4, Constanza Aguayo del CID. En el 5, Carla Ortiz del Sajonia. Serie liberada.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 45, 100 metros, mariposa, damas, serie 1, liberada. Por carril 3, Mía Gómez de Apunto. Carril 4, María Alejandra Rodríguez del SIC en el 5. Eloísa Bayú, Olimpia en el 6. Elizabeth Irvine, SIT. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Julieta Laván, Pececitos en el 2, Constanza Osorio, SIC en el 3, Juliana Vareiro, SIC, carril 4, Alejandra Spaini, SIC en el 5, Agustina Caballero, Olimpia, carril 6, Luciana Codas, SBH, 7, Anne Wagner, SIC, 8, Sol Lovera, Apunto. Tiempos oficiales. Vamos al evento 47, 100 metros, mariposa, niños, categoría menores, serie 1, liberada. Por carril 2, Teo Saldívar, CBH, en el 3, Elías Cañete del CIT, carril 4, Gianluca Pascuali, el Centenario en el 5, Stefan Wagner, Deportivo da Silva en el 6, Mauricio del Valle, Apunto. Vamos a la premiación del evento 32, 100 metros, estilo espalda, categoría menores, niñas. Medalla de bronce, Emma Dick de Pacífico. Medalla de plata, Samira Reimer, Pacífico. Medalla de oro, Constanza Aguayo del CIT.
11 a 12 años. Bronce, Paula Torres del CID. Plata, Paz Díaz, Olimpia. Oro, Kiara Acosta, a punto. Categoría 13 a 14 años. Plata, Fiorella Bollino del SIC. Oro, Constanza Osorio del SIC. Categoría 15 a 16 años. Medalla de plata, Liz Ríos de Pececito. Medalla de oro, Lara Jiménez del CBH. Categoría mayores. Plata, María José Rodríguez de Apunto. Oro, Dana Balbuena del SIC. Categoría máster, 35 a 39 años. Verónica Balzano del CBH. Medalla de oro. Premiación del evento 35, 100 metros de estilo espalda. Niños, categoría menores. Bronce, Francisco Navarro del CID. Plata, Lucas Lescano de Apunto. Oro, Nicolás Ponte, Apunto. 11 a 12 años. Benjamín Benítez, medalla de bronce del Sajonia. Medalla de plata, Facundo Ovelar del CID. Medalla de oro, Oscar Sánchez de Pececitos. Categoría 13 a 14 años. Oro, Francisco Paredes, Deportivo da Silva. Plata, Jack Aguirre, CBH. Oro, Alfredo Carrera, SIC. 15 a 16 años. Medalla de plata, José Galeano de Apunto. Medalla de oro, Arturo Rubín del CID. Tiempos oficiales, vamos al evento 48, 100 mariposa. Caballeros, Serie 1 liberada. Carril 1, Oscar Sánchez, Pececitos. Carril 2, Aníbal Carrillo, CBH. En el 3, Joaquín Acosta de Pacífico. Carril 4, Luciano Rodríguez, SIC. En el 5, Santino Ayala, Pececitos. En el 6, Pablo Maris, Apunto. En el 7, Gerard Espínola del CID. Premiación del evento 37, 100 metros, estilo espalda. Categoría 17 a 18 años. Medalla de plata, Sebastián López del CBH. Medalla de oro, Olson Scaret del CBH. Categoría mayores, Charles Godkin del CID. Medalla de oro. Premiación del evento 38, 50 metros, tiro pecho. Niñas, categoría menores. Bronce, Paz Aguayo del CID. Plata, Alexa Martínez del CID. Oro, Agustina Codaz, Centenario. Categoría 11 a 12 años. Bronce, Valentina Jara del SIC. Plata, Fernanda Rivero, Sajonia. Oro, Kiara Acosta de Apunto. Categoría 13 a 14 años. Plata, Nara Zamudio, Deportivo Emanuel. Oro, Martina Castillo, SIC. Categoría 15 a 16 años. Bronce, Camila Noguera del CBH. Plata, Jimena Aguayo del CID. Oro, Sofía Robert, CBH. Categoría 17 a 18 años. Montserrat Santo de Coronel Oviedo, medalla de oro. Tiempos oficiales, Serie 2 liberada. Carril 1, Bruno Petzold del CID. En el 2, Esteban David Peralta, Pececitos. En el 3, Maximiliano Sayas del SIC. Carril 4, Iván Correa, SIC. En el 5, João de Castro, CBH. Carril 6, Augusto Frutos, CBH. En el 7, Eric Flores, Olimpia. En el 8, Leandro Veloso, SIC. Premiación del evento 40, 50 metros, estilo pecho, Damas Master, 19 a 24 años. Primer lugar, Brenda Pereira del Olimpia, 30 a 34 años. Oro, Araceli Barbosa del SIC, 35 a 39 años. Medalla de oro, Raquel Haseitel, Olimpia, 40 a 44 años. Medalla de oro, Luján Vitale, Deportivo da Silva, 50 a 54 años.
Gloria Acevedo del Deportivo da Silva, medalla de oro. Tiempos oficiales. Vamos al evento 49, 100 metros, estilo mariposa. Caballeros Máster. Carril 4, Ramiro Caballero, Deportivo da Silva. En el 5, Diego Centurión, Paraguay Máster. Serie liberada. Vamos a la premiación del evento 40, categoría Máster, damas, 70-74 años, 50 metros, estilo pecho. Primer lugar, María Inés Acosta del CBH. Vamos a la premiación del evento 41, 50 metros, estilo pecho. Niños, categoría menores, bronce, Tadeo Balbuena, SIC. Plata, Santiago Núñez, SIC. Oro, Elías Cañete del CID. 11 a 12 años, bronce, Dante Mesa de Pececitos. Plata, Tomás Ferreira del Olimpia. Oro, Augusto Mendonca, SIC. Categoría 13 a 14 años, bronce, Ignacio Añasco del CID. Plata, Alejandro Bóveda, Pacífico. Oro, Lucas Miranda del CBH. 15 a 16 años, bronce, Pedro Echauri del Olimpia. Plata, Félix Duré del Deportivo Emanuel. Medalla de oro, Juliano Ferreira, CBH. Vamos a la premiación de la categoría mayores. Medalla de plata, Osvaldo Albert, CBH. Medalla de oro, Maximiliano Portillo, Social de Encarnación. Vamos a la premiación en la categoría Máster, 25 a 29 años. Medalla de plata, Mauro Benítez del SIC. Medalla de oro, Fernando Ferrari, CBH. 25 a 29 años. Medalla de plata, Mauro Benítez del SIC. Oro, Fernando Ferrari, CBH. 35 a 39 años. Medalla de oro, Ramiro Caballero, Deportivo da Silva. 40 a 44 años. Medalla de plata, Aníbal Ibarra del CID. Medalla de oro, Luis Mario Mesa del Centenario. 45 a 49 años. Medalla de oro, Julio Rey, CBH. Tiempos oficiales. Vamos al evento número 50. 50 metros tiro libre. Damas, niñas, categoría menores. Serie 1, liberada. Carril 3, Luciana Núñez del SIC. Carril 4, Estela Maizcaya del Club Pacucuá. En el 5, Antonella Ortiz del SIC. Vamos a la premiación del evento 43, categoría Máster, 50-54 años, 50 metros tiro pecho. Medalla de bronce, Jan González del Deportivo da Silva. Medalla de plata, Juan Carlos da Silva del Deportivo da Silva. Medalla de oro, Ilia Maizkip del Club Pacucuá. Vamos a la premiación del evento 43, 50 metros, estilo pecho, caballeros máster, 55 a 59 años. Medalla de plata, Fabricio Vignoli del Deportivo da Silva. Medalla de oro, Javier Abate del CBH. Y en la categoría 65 a 69 años, Juan Antonio Pacher del Deportivo da Silva. Medalla de oro. Tiempos oficiales, serie 2, liberada.
Carril 1, Emma Dick de Pacífico en el 2, Sofía Espínola del CID en el 3, Sofía Domínguez, Deportivo da Silva en el 4, Rebeca Morán, Coronel Oviedo en el 5, Daniela Canclini, Pacífico en el 6, Jazmín Cristaldo, Pececitos en el 7, Brenda Zamudio, Deportivo de Manuel en el 8, Martina La Guardia del SIC. Tiempos oficiales, Serie 3, liberada. Por carril 1, María Romero del CBH en el 2, Gema Ucedo a punto en el 3, Celeste Sosa, SIC, carril 4, Isabela González, Deportivo da Silva en el 5, Sofía Cáceres, Pececitos en el 6, Emanuela Pascual y Centenario en el 7, Constanza Valet, Centenario en el 8, Emma Temestri del SIC. Tiempos oficiales, Serie 4, liberada. Carril 1, Paulina Avente del CID. Carril 2, Emma Cardoso del SIC en el 3. Paula Cubilla de Pececitos. Carril 4, Anabela Lugo de Pacífico en el 5. Kiara Almada de Pececitos en el 6. Zoe Fernández de Sajonia en el 7. Elma Cáceres de Sajonia en el 8. Sofía Chávez del SIC. Tiempos oficiales, Serie 5, liberada. Carril 1, Lidia Cuye de A punto en el 2, Mía Vera, Pececitos en el 3, Julieta Cardoso del CIT en el 4, Kiara Morrow, CIT en el 5, Valentina Alcaraz, Sajonia en el 6, Josefina Brunetti, Centenario en el 7, Valeria López de Pececitos en el 8, Martina López de Pececitos.
Tiempos oficiales, serie 6, liberada. Carril 1, Alexa Martínez del CIT en el 2, Samira Reimer de Pacífico en el 3, Paz Aguayo del CIT en el 4, Agustina Codas, Centenario en el 5, Aletia Amarilla, Sajonia en el 6, Regina Añasco del CIT, 7, Martina Barbosa del Centenario, 8, Lucía Cardoso del CIT. Vamos a la premiación del evento 44, 100 metros estilo mariposa, categoría menores niñas, medalla de bronce, Zoe Fernández del Sajonia, plata Carla Ortiz del Sajonia, oro Constanza Aguayo del CIT. 11 a 12 años, medalla de bronce Eloísa Bayú, Olimpia, medalla de plata Elizabeth Irvine de Pececitos, medalla de oro Julieta Laván de Pececitos. 13 a 14 años, bronce Anne Wagner del SIC, plata Agustina Caballero, Olimpia, oro Juliana Vareiro del SIC. Tiempos oficiales. Vamos al evento 51, 50 metros, estilo libre, damas, serie 1, liberada. Por carril 3, el Sol Monzón de Deportivo de Manuel. Carril 4, Nara Zamudio, Deportivo de Manuel. En el 5, Camila Parra del Olimpia. Vamos a la premiación, evento 45, 100 mariposa, categoría 15 a 16 años, damas. Bronce, Sol Lovera de Apunto, plata, Dan Abogado, Social de Encarnación, oro, Alejandra Spaini del SIC. 17 a 18 años, oro, Luciana Codas del CBH. Vamos al evento, a la premiación del evento 47, 100 metros mariposa, niños, categoría menores. Bronce, Gianluca Pasquali, Centenario, plata, Elías Cañete del CID. Oro, Mauricio del Valle de Apunto. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Por carril 1, Valeria Patiño, Club Coronel Oviedo. En el 2, Violeta López de Pececitos. En el 3, Ana Paula Espínola, Pececitos. En el 4, Liz Ríos de Pececitos. En el 5, Mariana Brites del CIT. En el 6, Mía Benítez, Deportivo da Silva. 7, Thais Torres, Pacífico. 8, Fiorella Mateo, Sajonia. Vamos a la premiación del evento 48, categoría 11 a 12 años, 100 mariposa, caballeros. Bronce, Gerard Espínola del CID. Plata, Leandro Veloso del SIC. Oro, Oscar Sánchez de Pececitos. 13 a 14 años. Bronce, Joaquín Acosta de Pacífico. Plata, Eric Flores del Olimpia. Oro, Esteban Peralta, Pececitos. 15 a 16 años. Bronce, Bruno Pexhol del CID. Plata, Augusto Frutos, CBH. Oro, Joao de Castro, CBH. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Romina Brom de Pacífico. En el 2, Josephine Meineque de Pacífico. 3, Araceli Vareiro del SIC. 4, Montserrat Santos, Club Coronel Oviedo. 5, Yeruti Chamorro, Olimpia. 6, Elizabeth Irvine del CID. 7, Julieta Canata del Centenario. 8, Jazmín Gómez del CBH. Categoría 17 a 18 años, 100 metros estilo mariposa. Premiación de la categoría caballero. Bronce, Santino Ayala de Pececitos. Plata, Aníbal Carrillo, CBH. Oro, Iván Correa, SIC. Tiempos oficiales, serie 4, liberada.
Carril 1, Celeste Cáceres de Pacífico. Carril 2, Erika Jiménez del SIC. En el 3, Constanza Mareco del SIC. En el 4, Nia Gómez de Apunto. En el 5, Sofía Nofelmacher Centenario. En el 6, Irenia González de Apunto. En el 7, María Alejandra Rodríguez del SIC. En el 8, Sol Cubilla de Pececitos. Premiación del evento 49. Caballeros Máster 100 metros estilo mariposa 35 a 39 años. Oro, Ramiro Caballero del Deportivo da Silva. Categoría 45 a 49 años. Oro, Diego Centurión, Paraguay Master. Tiempos oficiales, serie 5 liberada. Por carril 1, Valentina Jara del SIC. En el 2, Fiorella Bollino del SIC. En el 3, Julieta Labam de Pececitos. Carril 4, Dana Balbuena, SIC. 5, Keren Almada de Pececitos. 6, Adriana Paredes del SIC. 7, Angie Martínez del CIT. 8, Virginia Castillo del SIC. Tiempos oficiales, serie 6 liberada. Por carril 1, Paula Torres del CIT. Carril 2, Bataglia de CBH. En el 3, Dana Ibáñez, Olimpia. En el 4, Sofía Robert, CBH. En el 5, Martina Castillo, SIC. 6, Mariana Jiménez, SIC. 7, Camila Noguera, CBH. 8, Jimena Guayo del CIT. Tiempos oficiales. Serie número 7 liberada. Carril 1, Agustina Caballero, Olimpia. Carril 2, Luciana Codas, CBH. 3, Michelle Weingartschoffer, Sajonia. 4, Lara Jiménez, CBH. En el 5, Alejandra Spaini, SIC. En el 6, Dan Abogado, Social de Encarnación. En el 7, Juliana Vareiro, SIC. En el 8, Ana María Maciel del SIC. Tiempos oficiales, vamos al evento 52, 50 metros estilo libre, Damas Master Serie 1 liberada. Por carril 1, Araceli Vareiro Barbosa del SIC. En el 2, Nidia Román del Olimpia. En el 3, Luján Vitale, Deportivo da Silva. Carril 4, Raquel Haseitel, Olimpia. En el 5, María Inés Acosta, CBH. 6, Fabiola Jiménez del Deportivo da Silva. 7, María José Wolf del Deportivo da Silva. En el 8, Brenda Pereira, Olimpia.
Tiempos oficiales, vamos al evento 53, 50 metros, estilo libre, niños, categoría menores, serie 1, liberada. Carril 1, Adrián Jara, Coronel Oviedo. 2, Samuel Carballo, SIC. 3, Sebastián Casco, SIC. 4, Augusto de Jesús, Pacífico. 5, Germán Brites, del CID. 6, Ángel Re, Sajonia. 7, Constantino Neto, CID. 8, Matías Medina, SIC. Tiempos oficiales, serie 2, liberada. Carril 1, Mateo Sartore, Pacífico en el 2, Key Coronel, Pececitos en el 3, Juan Canata, del Deportivo da Silva, 4, Teo Cáceres, Olimpia, 5, Abdiel Avendaño, Olimpia, 6, Ramiro Balbuena, del SIC, 7, Salomón Alonso, del CID, 8, Gonzalo Jara, de Coronel Oviedo. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Carril 1, Diogo Benítez, Deportivo da Silva en el 2, Cristóbal Benítez, SIC en el 3, Lucas Andrade, Olimpia. Carril 4, Genaro Espínola, del SIC. 5, Fabricio Velázquez, Olimpia. 6, Mateo Villanueva, del CIT en el 7, Lucas Araujo, de Pececitos. 8,
Everett Scarrett. Pacífico. Tiempos oficiales. Serie 4 liberada. Por carril 1, José Marecos del Deportivo da Silva en el 2, Renzo Ayala de Pececitos en el 3, Ian Silva de Pececitos, carril 4, Franco Mayada del CID en el 5, Stefan Wagner, Deportivo da Silva en el 6, Ángel Díaz, Sajonia en el 7, Elías Ocampo, Sajonia en el 8, Batista García, Olimpia. Tiempos oficiales, Serie 5 liberada. Carril 1, Francisco Navarro del CIDE en el 2, Gianluca Pascuali del Centenario en el 3, Santiago Torres del CIDE en el 4, Tadeo Balbuena del SIC en el 5, Mauricio del Valle de Apunto en el 6, Matías Franco, Olimpia en el 7, Santiago Núñez SIC en el 8, Alejandro Grunce, SIC. Tiempos oficiales, vamos al evento 54, 50 metros, tiro libre, caballeros, Serie 1, liberada. Por carril 3, Miguel Cuevas, Olimpia, carril 4, Niwa Lee Davis. CBH en el 5, Mateo Bobadilla, SIC.
Tiempos oficiales, serie 2 liberada. Carril 1, Alejandro Bóveda, Pacífico en el 2, Jack Aguirre, CBH en el 3, Josué Alcaraz, CBH en el 4, Joaquín Cairet, SIC en el 5, Álvaro Núñez, Pacífico en el 6, Félix Duré del Deportivo Emanuel en el 7, Francisco Paredes del Deportivo Da Silva. Tiempos oficiales, serie 3, liberada. Por carril 1, Lucas Pereira de Pacífico en el 2, Francisco Rodríguez de Pacífico en el 3, Ignacio Añasco del CIT en el 4, Tiago Brites de Apunto en el 5, Paolo Maris de Apunto en el 6, Federico Torreani, Deportivo Da Silva en el 7, Brian Ventolira, Sajonia 8, Dante Mesa, Pececitos. Tiempos oficiales, serie 4 liberada. Carril 1, Franco Magnotti del Sajonia en el 2, Alexis López de Pececitos en el 3, Lucas Ferreira, Coronel Oviedo 4, Benjamín Romero CBH en el 5, Benjamín Segovia del CIT en el 6, Benjamín Martínez de Pececitos en el 7, Bruno Mayada del CIT en el 8, Leonardo Más del SIC. Tiempos oficiales, serie 5 liberada. Carril 1, Tomás Ferreira, Olimpia, carril 2, Lucas Miranda, CBH en el 3, Matías de Jesús, Pacífico 4, Oscar Sánchez, Pececitos 5, Luca Bóveda del CIT 6, Augusto Mendonca del SIC 7, Noah Kim de Pacífico 8, William Aguilera, Pacífico. Tiempos oficiales, serie 6, liberada. En el 1, José Cabrera de Apunto en el 2, Pedro Echauri del Olimpia en el 3, Máximo Brongliato, Olimpia, carril 4, Esteban Peralta, Pececitos en el 5, Alfredo Carrera del SIC en el 6, Gerard Espínola del CIT en el 7, Marcos Olaizola,
CBH en el 8, José Alejandro Santos, Club Coronel Oviedo. Tiempos oficiales, Serie 7, liberada. Por carril 1, Bruno Petkol del CIT en el 2, José Galeano de Apunto en el 3, Arturo Rubín del CIT en el 4, Juliano Ferreira, CBH, carril 5, Benjamín Infran de Pececitos en el 6, Joaquín Acosta de Pacífico en el 7, Santino Ayala de Pececitos en el 8, Luciano Rodríguez del 6C. Tiempos oficiales, Serie 8, liberada. Carril 1, Máximo Sayas del S6C, Maximiliano Sayas del S6C. En el 2, Osvaldo Albert, CBH. En el 3, Aníbal Carrillo, CBH. Carril 4, Joan de Castro, CBH. En el 5, Iván Correa del S6C. En el 6, Ricardo Esquef, Social de Encarnación. 7, Maximiliano Portillo, Social de Encarnación. 8, Olson Scaret, CBH. Tiempos oficiales. Vamos al evento 55, 50 metros de tiro libre, Caballeros Master Serie 1, liberada. Carril 3, Fabián Zakavsky de Pececitos. Carril 4, Jan González, Deportivo da Silva. En el 5, Mauro Benítez, S6C. Tiempos oficiales. Vamos a la serie número 2, liberada. Por carril 1, Juan Carlos da Silva, Deportivo da Silva. En el 2, Luis Mario Mesa, Centenario. En el 3, Aníbal Ibarra del CIT. En el 4, Rolando Cubero, CBH. En el 5, Fernando Ferrari, CBH. En el 6, Fabricio Vignoli, Deportivo da Silva. En el 7, David Santander, S6C. En el 8, Juan Antonio Pacher del Deportivo da Silva.
Vamos al evento tiempos. ...156, 400 metros combinado individual. Carril 1, Antonella Giulino del CID. Carril 2, Angie Martínez del CID. Carril 3, Anne Wagner del SIC. Carril 4, Angelei Battaglia, CBH en el 5. Luana Mendieta, Olimpia en el 6. Sofía Ramón del SIC en el 7. Luana Flecha, Sajonia. Serie liberada. Ahora sí, A la premiación del evento número 50, 50 metros de estilo libre, categoría menores damas. Bronce, Aletia Amarilla de Sajonia, al igual que Emma Dick de Pacífico. Plata, Paz Aguayo del CID. Oro, Agustina Codaz Centenario. Categoría 11 a 12 años. Bronce, Virginia Castillo del SIC. Plata, Paula Torres del CID. Oro, Dana Ibáñez del Olimpia. Categoría 13 a 14 años. Bronce, Martina Castillo del SIC. Plata, Juliana Vareiro del SIC. Oro, Agustina Caballero del Olimpia. 15 a 16 años. Oro, Alejandra Spaini del SIC. Plata, Lara Jiménez del CBH. Oro, Michelle Weingart-Schoffer del Sajonia. Categoría 17 a 18 años. Bronce, Ana María Maciel del SIC. Plata, Montserrat Santos del Club Coronel Oviedo. Oro, Luciana Codaz del CBH. Categoría mayores. Plata, Dana Balbuena, SIC. Oro, Fiorella Mateo, Sajonia. Categoría máster 19 a 24 años. Oro, Brenda Pereira, Olimpia. 30 a 34 años. Oro, Araceli Barbosa del SIC. 35 a 39 años. Medalla de plata, María José Wolf, Deportivo da Silva. Medalla de oro, Raquel Haseitel, Olimpia.
Categoría 40 a 44 años. Medalla de plata, Nidia Román del Olimpia. Medalla de oro, Luján Vitale del Deportivo da Silva. Categoría 45 a 49 años. Medalla de oro, Fabiola Jiménez del Deportivo da Silva. Categoría 70 a 74 años, María Inés Acosta del CBH. Medalla de oro. A la premiación del evento 53, 50 metros de estilo libre, niños categoría menores. Bronce, Mauricio del Valle de Apunto. Plata, Matías Franco del Olimpia. Oro, Tadeo Balbuena del SIC. Categoría 11 a 12 años. Bronce, Oscar Sánchez, Pececitos. Plata, Luca Bóveda del CID. Oro, Gerard Espínola del CID. Categoría 13 a 14 años. Bronce, Esteban Peralta, Pececitos. Plata, Marcos Olaizola, CBH. Oro, Benjamín Ifrán de Pececitos. 15 a 16 años. Bronce, Juliano Ferreira del CBH. Plata, Maximiliano Sayas del SIC. Oro, Joao de Castro, CBH. Categoría 17 a 18 años. Bronce, Olson Scares, CBH. Plata, Aníbal Carrillo, CBH. Oro, Iván Correa, SIC. Categoría mayores, medalla de bronce, Maximiliano Portillo del Social de Encarnación. Medalla de plata, Osvaldo Albert del Club Benjamín Holkin. Medalla de oro, Ricardo Skep del Social de Encarnación. Categoría máster, 25 a 29 años. Bronce, David Santander del SIC. Plata, Fabián Zakavsky de Pececitos. Oro, Fernando Ferrari, CBH. 40 a 44 años. Bronce, Aníbal Ibarra del CID. Plata, Luis Mario Mesa del Centenario. 45 a 49 años. Medalla de oro, Rolando Cubero, CBH. 50 a 54 años. Medalla de plata, Jan González del Deportivo da Silva. Medalla de oro, Juan Carlos da Silva del Deportivo da Silva. 55 a 59 años. Medalla de oro, Fabricio Vignoli del Deportivo da Silva. 65 a 69 años. Juan Antonio Pacher del Deportivo da Silva. Medalla de oro. Tiempos oficiales. Vamos al evento 58. 400 combinado individual caballero serie 1 liberada. Carril 1, Benjamín Benítez, Sajonia. Carril 2, Jack Aguirre, CBH. En el 3, Marcos Olaizola, CBH. Carril 4, Joaquín Estigarribia, Sajonia. En el 5, Benjamín Ifrán, Pececitos. En el 6, Sebastián López, CBH. En el 7, Eric Flores, Olimpia. En el 8, Facundo Ovelar del CID.
Tiempos oficiales. Vamos al evento 59, 400 combinado individual. Caballeros Master, serie liberada. Por carril 3, Ilia Maiskip, de Club Pacucuá. Carril 4, Emiliano Estigarribia, CBH. En el 5, Ramiro Caballero, Deportivo da Silva. En el 6, Luis Mario Mesa, del Centenario.
Atención, pedimos a las nadadoras Lara Jiménez, Fiorella Mateo, Verónica Balzano y Astrid Caballero presentarse aquí en sala técnica. También nadadores Charles Hawkins, Olson Scaret e Iván Correa presentarse aquí en sala técnica, por favor. También solicitamos la presencia de Michelle Wengar-Schoffer, Alejandra Spaini, Luciana Codas, Agustina Caballero. De igual manera, solicitamos la presencia aquí en sala técnica Joao de Castro, Aníbal Carrillo, Joaquín Estigarribia, Rolando Cubero y Benjamín Isfram. Tiempos oficiales. No sé si va a hacer sorteo. Solicitamos la presencia de Benjamín Infran a sala técnica. Yo no puedo hacer nada. Vamos a la premiación del evento 56, 400 metros combinado individual. Damas 11 a 12 años, medalla de oro Antonella Giulino del CIT. 13 a 14 años, medalla de bronce Sofía Ramón, SIC. Medalla de plata Angie Martínez del CIT. Medalla de oro Anne Wagner, SIC. 15 a 16 años, medalla de oro Ayelek Bataglia del CBH. Premiación del evento 58, 400 combinado individual. Caballeros 11 a 12 años, medalla de plata Facundo Velar del CIT, medalla de oro Benjamín Benítez, Sajonia. 13 a 14 años, Eric Flores, bronce del Club Olimpia. Marcos Olaizola, plata del CBH. Medalla de oro Benjamín Infran de Pececitos. 17 a 18 años, Sebastián López, CBH, medalla de oro. Categoría mayores, Joaquín Estigarribia, medalla de oro del Sajonia. Categoría máster, 35 a 39 años, Ramiro Caballero, Deportivo da Silva. 40 a 44 años, Luis Mario Mesa, del Centenario, medalla de oro. 45 a 49 años, Emiliano Estigarribia, del CBH, medalla de oro. 50 a 54 años, Iria Maisky, del Club Pacucuá, medalla de oro. Atención, en unos minutos vamos a tener el evento promocional del Final Sprint aquí en la Copa Buenos CBH 2025. Estamos aguardando la confirmación y vamos a disfrutar de este evento promocional en donde veremos a los mejores nadadores de la competencia en una prueba que vamos a sortear entre todas las pruebas
que hicieron el programa de carreras de esta edición 2025 de la Copa Bueno CBH. Vamos a hacer un sorteo en la rama femenina y en la masculina, y esa prueba tendrán que nadar los clasificados. Así que en unos minutos vamos a estar disfrutando de esta última parte de esta historia acuática. Copa Bueno CBH 2025. Dale música, maestro. Abrimos la cámara y el corazón del Centro Acuático Nacional para compartir con todos ustedes esta hermosa historia acuática que va llegando poquito a poco a su final. Vamos a ver a los mejores nadadores de la competencia en una prueba aleatoria que se va a sortear. Veremos su desempeño. Puede ir desde la distancia de los 50 hasta los 400 metros combinado individual. Veremos el destino acuático que nos depara. Ahí está la cámara del Centro Acuático Nacional. Vamos, bájame la música por favor, querido maestro. Les presentamos el evento promocional, el Final Sprint Damas. Por carril número 1, Astrid Caballero del Sajonia. Por carril número 2, Verónica Balzano, CBH. Por carril 3, Fío Mateos del Sajonia. Carril 4, Lara Luciana Jiménez, CBH. En el 5, Michelle Weingartshofer del Sajonia. Carril 6, Alejandra Spaini, SIC. Carril 7, Luciana Codas, CBH. Y en el 8, Agustina Caballero, Club Olimpia. Ellas son las finalistas del evento promocional Final Sprint Copa Bueno CBH 2025. Hacemos el segundo llamado. En el 1, Astrid Caballero, Sajonia. En el 2, Verónica Balzano, CBH. En el 3, Fiorella Mateo, Sajonia. Carril 4, Lara Jiménez, CBH. En el 5, Michelle Weingartshofer, Sajonia. Carril 6 para Alejandra Spaini del SIC. Carril 7, Luciana Codas del CBH. Y en el 8, representando al Club Olimpia, Agustina Caballero. Vamos al sorteo de la prueba. Atención, giramos la rueda y el destino acuático dirá qué prueba deben nadar. Gira la rueda. Vamos a ver. 400 combinado individual. La prueba más técnica y demandante de la natación.
El primer lugar se va a llevar 700.000 guaraníes en efectivo y un gift card de Nación Sushi. El segundo lugar, 300.000 guaraníes en efectivo y un gift card de Nación Sushi. Y el tercer lugar, 200.000 guaraníes en efectivo y un gift card de Nación Sushi. Así que, chicas, el mejor coach también va a tener 300.000 guaraníes en efectivo. Así que vamos a ver 400 combinado individual, los 4 estilos en una prueba. Vamos entonces a disfrutar de esta prueba. Señora juez de largada, la carrera a su disposición. Un momento, por favor, aguardamos un momento. Estamos emocionados porque vamos llegando al final de esta jornada de competencia. Y estamos aquí entonces disfrutando de esta prueba, evento promocional. Recordamos los premios: 700.000 guaraníes para el primer lugar y un gift card de Nación Sushi. Segundo lugar, 300.000 guaraníes en efectivo, también un gift card de Nación Sushi. Tercer lugar, 200.000 guaraníes en efectivo y un gift card de Nación Sushi. Tenemos el ok. Ahora sí, serie liberada. Entonces, disfrutando de la prueba de los 400 metros combinado individual en el Final Sprint Copa Buenos CBH 2025. Agradecemos a nuestros auspiciantes Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos, Monchis y Nación Sushi. Estas empresas están auspiciando este evento promocional. Primero 100 metros, estilo mariposa. Prueba altamente demandante de los 4 estilos en una prueba larga y dura. Vamos a ver. Por ahora viene parejo. 100 metros, mariposa. Primer tramo de la prueba. Dale música, maestro. Vamos a disfrutar de esta prueba. Decíamos, altamente demandante, exigente técnica como energéticamente. Ligera ventaja del carril número 2. Verónica Balzano, medio cuerpo de ventaja sobre las que persiguen. Vamos a ver, entonces estamos en el segundo tramo, 100 metros de estilo espalda. 700.000 guaraníes en efectivo, 300.000 para el segundo lugar, 200.000 para el tercero. Y el coach que lleva la medalla de oro también tendrá su premio en efectivo, como nos gusta a nosotros el efectivo de Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. También tenemos para nuestras participantes que accedan al podio el gift card de Nación Sushi para reponer energías, la mejor proteína, los mejores carbohidratos en Nación Sushi. Así que vamos a estar disfrutando de la prueba. Ya estamos, de hecho, compartiendo con todos ustedes, amigos, aquí en el Centro Acuático Nacional. Se emparejó la serie. Viene por carril número 5. La nadadora Michelle Wenger-Schoffer junto a Verónica Balzano liderando la prueba, seguida muy de cerca por el carril número 3 Fío Mateos y el carril número 1 Astrid Caballero. Cambiamos a pecho, estilo pecho. Aquí se puede definir mucho. Las especialistas tienen cierta ventaja en este tramo del estilo pecho para luego finalizar con el estilo libre. Vamos a ver 400 metros después de 2 jornadas
emocionante competencia. Las chicas están dando la prueba más exigente del programa de esta Copa Bueno CBH 2025. Tal vez la prueba más exigente de la natación. Exactamente, demanda mucho técnicamente como también a los sistemas energéticos. Cambiamos, pasamos los 50 metros de estilo pecho. Marcando, liderando, Verónica Balzano, levantando un poquito el ritmo del estilo pecho. Viene Astrid Caballero por el carril número 6, el carril número 1, digo bien. Fiorella Mateos también va por el número 3. Vamos a ver el cambio para el estilo libre. Tremendo esfuerzo de nuestras competidoras. Últimos 15 metros del tramo de 100 pecho. Va a cambiar y va a pasar Balzano del CBH por carril 2. Top para ella. Vamos a libre. Empieza el estilo libre Verónica Balzano. Cambia también Fío. Cambia Astrid. Cambia Lara Jiménez a libre. Y acelerar, chicas. Que aquí hay todavía para bastantes emociones. 100 metros estilo libre con todo el tramo ya recorrido. Vamos a ver, Verónica Balzano firme en la punta. Astrid Caballero viene peleando. Fiorella Mateos también persiguiendo. Tenemos a Lara también ahí en la discusión. 50 metros, cambió. Viene Balzano liderando la prueba. Fiorella Mateos también persiguiendo. Astrid Caballero persiguiendo. Lara Jiménez también por el número 4. Vemos el tremendo esfuerzo que están haciendo estas chicas en este evento promocional. Balzano y 15 metros finales. Vamos a ver, parece que se lo lleva Verónica Balzano. 400 metros combinado individual. Últimos metros. Vamos a ver el final. Top para Verónica Balzano. Viene cerrando también su participación Pío Mateos, Lara Jiménez, Astrid Caballero. Fuerte el aplauso. Tremendas competidoras. Buen esfuerzo. La prueba más exigente y demandante de la natación. Los 400 metros combinado individual por carril número 6. Alejandra Spaini también top para ella. En el 7 Luciana Coda cierra su participación. En el 8 Agustina Caballero y el 5 Michelle Huelga Schoffer. Fuerte el aplauso. Vamos a guardar la oficialización de los tiempos. Tremendo esfuerzo. Excelente prueba. 400 metros combinado individual para cerrar la participación de las chicas. Los tiempos son oficiales. Lara Jiménez, tercer lugar. Fiorella Mateo, segundo lugar. Y la ganadora del Final Sprint edición 2025, Verónica Balzano. Se preparan los varones ahora. Vamos a presentar ahora a los caballeros. Dale música, maestro. Dale, que ya da gusto. Sábado de tarde estamos terminando esta hermosa jornada de competencia Copa Bueno CBH 2025. Le toca el turno a los caballeros por carril número 1. Presentamos a Maximiliano Sayas del SIC. Por carril 2, Iván Correa del SIC. En el 3, Olson Scaret CBH. Carril 4, Charles Hawking del Club Internacional de Tenis. En el 5, Joao de Castro CBH. Carril 6, Aníbal Carrillo CBH. Carril 7, Joaquín Estigarribia Sajonia. En el 8, Benjamín y Fran Pececito. Ellos son los participantes del Final Sprint Copa Bueno CBH 2025. Patrocinados por Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos, Monchis y Nación Sushi. Preséntense cuando les llamen. Vamos a un segundo llamado. Por carril 1, Sayas del SIC. En el 2, Correa del SIC. En el 3, Scaret del CBH. 4, Hawking del CID. 5, De Castro CBH.
6, Carrillo, CBH, 7, Joaquín Estigarribia, Sajonia, 8, Ifram de Pececitos. Finalistas del evento promocional Final Sprint Copa Buenos CBH 2025. Vamos al sorteo cuando usted disponga, maestro. La rueda acuática del destino está en pantalla. Va a girar. Y vamos a ver. La prueba es 400 combinado individual. Para cerrar entonces, los caballeros. Excelente prueba. A ver los 4 estilos en una distancia sumamente demandante. Pedimos silencio y vamos a prepararnos a ver esta prueba. 400 combinado individual nuevamente. Así que, amigos, tenemos la mejor prueba aquí y los caballeros ya están en cabecera principal para su participación. Final Sprint Copa Buenos CBH 2025. Dale música, maestro. Dale música y de aquí estaremos apoyando a nuestros nadadores con cabeza fría, mucha estrategia y aguantar el dolor de los 400 metros combinado individual. Reitero los montos: 700 para el primero, 700.000 guaraníes en efectivo para el primero, 300.000 para el segundo, 200.000 para el tercero, y para el entrenador del ganador 300.000 guaraníes también. Todos los que suban al podio tendrán su gift card de Nación Sushi para reponer energías luego de este tremendo esfuerzo que vamos a acompañar desde aquí, Centro Acuático Nacional. Sábado hermoso de competencia. ¿Ok? Vamos, tenemos el ok de los compañeros. Así que ahí está el Start List en pantalla. Silencio, por favor, para el momento de la partida. Juez de salida, la carrera a su disposición. En el agua los 400 metros, combinado individual del Final Sprint. 100 metros mariposa, primer tramo de la competencia. Hodgkin toma la delantera por el centro de la piscina. El resto viene muy parejito. Vamos a ver quién se lo lleva. Quiénes suben al podio del Final Sprint 2025. Con el patrocinio de Bueno Bank, Monchis y Nación Sushi. Charles está dominando la prueba a ritmo parejo, firme, sólido por el centro de la piscina. Charles sacando 2 cuerpos de ventaja, 15 metros finales de mariposa, perseguido por Olson. Iván Correa. Digo bien, Iván Correa en segundo lugar. Cambió Charlie a espalda, cambió Iván, cambió Olson, cambió Maximiliano.
Van cambiando también Aníbal, Joaquín, Joao. 100 metros estilo espalda. Se nada de manera inteligente, dosificando, cumpliendo las exigencias técnicas, sobre todo en cada vuelta. Trabajando el subacuático. 400 metros, combinado individual. Charly va a cruzar los 50 en el estilo espalda. Sigue liderando la prueba con bastante claridad. Persigue Iván. Persigue Olson. Olson Scaret también está persiguiendo. Espalda. Últimos metros. 400 combinados. Les tocó a las chicas, les tocó a los muchachos. 15 metros finales de espalda. Vamos a cambiar al estilo pecho. Estratégica posición. Este tramo es muy importante, veremos. Cambió Charly. Vamos al estilo pecho. 100 metros estilo pecho. Cambió Iván Correa. Cambia Olson Scaret. Maximiliano Zayas también. Por el 7 Joaquín Estigarribia. Por el 8 Benjamín Ifram. Joao de Castro en el 5. Aníbal Carrillo en el 6. Vamos chicos, que se puede. Para cerrar esta Copa Bueno Bank CBH 2025 Final Sprint para todos ustedes aquí en el Centro Acuático Nacional. Charly pasó los primeros 50 metros del estilo pecho. Clara ventaja para Charly. Siguen persiguiendo Iván y Olson. Acelera el ritmo, quiere asegurar, no quiere problemas ni complicaciones. Charles Hawkins por el centro de la piscina, en el carril número 4, dominando toda la situación. Olson pasó al segundo lugar y viene acelerando. Iván Correa también está en la discusión. Va a cambiar Charly al estilo libre. Último tramo para él. Vamos a ver, Charly ya está en el último tramo, nadando libre. Olson se queda con el segundo lugar por el momento. Iván también sigue persiguiendo. Por el carril número 7 vemos a Joaquín Estigarribia, que también está cambiando al último tramo. En el 8, Benjamín Ifram lo está haciendo espectacularmente bien. Así que va a cambiar para libre. En el 1, Maximiliano Zayas se acerca al último cambio también. Joao de Castro y Aníbal Carrillo también trabajando los últimos metros de pecho. Y aquí vemos a Charly firme, parejo y decidido a llevarse el Final Sprint. 25 metros finales. El cash, el efectivo ya está sonando. 15 metros finales, recibe todo el apoyo de su equipo y de sus nadadores. Últimos metros, acelera. Top para él. Fuerte el aplauso. Y por aquí un sprint final. Iván Correa se va a quedar con el segundo lugar. Siempre aguardamos la oficialización del tiempo. Top para Iván, top para Olson. Viene por aquí Joaquín Estigarribia en el carril número 7. Fuerte el aplauso, tremendo esfuerzo, espectacular. 400 metros combinado individual para cerrar esta fiesta acuática aquí en el Centro Acuático Nacional. Copa Bueno Bank Club Benjamín Hawkins 2025. Aquí viene Maximiliano Zayas, top para él. Felicitaciones. Joao también está cerrando su participación, al igual que Aníbal. Excelente, buen esfuerzo de todos nuestros participantes. Top para él también. Fuerte el aplauso, por favor. Final Sprint, aguardamos que los tiempos sean certificados. Ahí está, en placa oficial, tiempos oficiales.
Scar en tercer lugar, Correa segundo y el ganador del Final Sprint 2025, Charles Hawkins del CID. Por favor, vamos a despedir a los árbitros. Se retiran los árbitros. Muchas gracias por la labor cumplida. A descansar, a disfrutar del resto de jornada, a llegar sanos y salvos a sus hogares, a no detener la marcha en ningún punto de hidratación. Así que, amigos, se retiran los árbitros. Gracias nuevamente por la labor cumplida, gracias al público presente, gracias a todos los equipos participantes, a nuestros patrocinadores, Bueno Van, el Banco de todos los paraguayos, Monchis y Nación Sushi. Así que estamos muy agradecidos y contentos de haber compartido con ustedes. En unos minutos vamos a hacer la premiación del Final Sprint en el femenino como en el masculino y vamos a ir cerrando esta hermosa historia que nuevamente nos tocó compartir con ustedes aquí en el Centro Acuático Nacional. Dale música, Chiche, maestro de la consola musical. Hermosas ambas jornadas de competencia. Hoy tuvimos por la mañana muchas emociones. También compartimos con ustedes el cruce de tablita. En breve vamos a premiar, así que pedimos a los nadadores mantenerse en el área de premiación y vamos a tener la ceremonia de premiación, primero de las damas, después de los caballeros. Final Sprint 2025, decíamos, hemos compartido 2 jornadas maravillosas del mejor deporte del mundo. Por la mañana tuvimos la primera con los chicos de tablita también. Esta tarde entonces espectacular el clima, el ambiente aquí en el Centro Acuático Nacional y este fabuloso cierre del Final Sprint. Wasn't that bad? Preparamos entonces la ceremonia de premiación de las damas en el Final Sprint. Agradecemos a nuestros auspiciantes, Bueno Van, el Banco de todos los paraguayos, Monchis y a Nación Sushi. Así que gracias a estas empresas por patrocinar el evento del Final Sprint. Copa Bueno Bank CBH 2025.
ceremonia de premiación del Final Sprint en la Copa Bueno CBH 2025. Por favor, demos la bienvenida a las medallistas. Ahí se acercan las nadadoras. En tercer lugar, accediendo al podio, representando al CBH, Lara Jiménez. Ahí vamos a entregar el premio 200.000 guaraníes en efectivo y el gift card de Nación Sushi. Ahí está entonces. En segundo lugar, Fiorella Mateo, Sajonia. 300.000 guaraníes en efectivo, el gift card de Nación Sushi. Ahí está entonces. Y la ganadora del Final Sprint de la edición Copa Bueno CBH 2025, representando al CBH, Verónica Balzano. 700.000 guaraníes en efectivo, el gift card de Nación Sushi. Ahí está entonces, fuerte el aplauso para el podio, Balzano, Mateo y Jiménez, Final Sprint 2025. Y el mejor entrenador, llamamos a Tobías Iduate, entrenador del CBH, a recibir su premio también, 300.000 guaraníes en efectivo. Así que ahí está el podio completo, las medallistas, el entrenador, el vale en efectivo, gentileza de Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos, Nación Sushi también para reponer energía y consumir las mejores proteínas de manera deliciosa. Y Monchis, que también está auspiciando este evento. Fuerte el aplauso. Ahí está entonces el podio, Final Sprint femenino. Y nos preparamos para el podio y la premiación del masculino. Vamos a la última parte de esta historia acuática, que la escribimos juntos. Muchas gracias por estar aquí presentes, a todo el público, a los amigos que han seguido la transmisión, a los equipos participantes, a los colaboradores, a los amigos del CBH y lógicamente a todos nuestros patrocinadores. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos, siempre apoyando al deporte. Monchis, con las mejores opciones gastronómicas. Y Nación Sushi. Ahí vemos entonces el podio. Adelante. Demos la bienvenida a los nadadores. En tercer lugar, representando al CBH, Olson Scaret, from USA. Olson Scaret, entonces en tercer lugar. Ahí está el gift card de Nación Sushi. 200.000 guaraníes en efectivo. En tercer lugar, en segundo lugar, digo bien, Iván Correa del SIC. 300.000 guaraníes en efectivo, el gift card de Nación Sushi. Ahí está entonces. Y el ganador del Final Sprint edición 2025, representando al Club Internacional de Tenis, Charles Hodgkin. Ahí está entonces, con su nena en brazos,
Ahí recibe el gift card, recibe el efectivo, 700.000 guaraníes. Y también llamamos y el entrenador ganador, Henry James, del Club Internacional de Tenis, también así va a recibir su premio. Está el podio entonces Charlie, cargando a Isabel ya también en el podio, la familia espectacular. Felicitaciones Charlie, felicitaciones Iván, felicitaciones Olson, es el podio. Y el profe Henry también ahí, estupendo el trabajo de estos competidores. Felices todos, muchísimas gracias. La foto oficial, ahí estamos entonces con la parte final del Final Sprint 2025. Se bajan los competidores. Vamos llegando de a poquito al final. Vamos a esperar los cómputos finales a ver qué equipo se lleva la edición 2025 de la Copa Bueno Bank CBH de natación. Dale música, maestro.
Vamos a la ceremonia, vamos a dar lectura al medallero en la categoría Máster. En esta Copa Bueno CBH 2025 se define por la cantidad de medallas de oro que ha logrado cada equipo. En tercer lugar, en la categoría Máster, con 6 medallas de oro, el Club Olimpia. En segundo lugar, sumando 20 preseas doradas, el Deportivo da Silva. Y el ganador en la categoría Máster, sumando 27 medallas de oro, el Club Benjamín Holkin. Así que invitamos al CBH en primer lugar, Deportivo da Silva en segundo lugar y al Olimpia en tercer lugar en la categoría Máster, al podio, a la premiación. Ahí está entonces, categoría Máster, Olimpia con 6 medallas de oro en tercer lugar, Deportivo da Silva con 20 medallas de oro en segundo lugar y el CBH en la categoría Máster se alza con el trofeo con 27 medallas de oro. Invitamos a los integrantes del CBH en primer lugar, Deportivo da Silva en segundo lugar, Olimpia en tercer lugar en la categoría Máster, al podio, a la premiación. Invitamos a los nadadores del CBH en primer lugar, Deportivo da Silva en segundo lugar y Olimpia en tercer lugar, al podio, a la premiación, por favor, categoría Máster. Vamos a la lectura del medallero en la categoría absoluta. En tercer lugar con 21 medallas de oro, el Club Internacional de Tenis. En segundo lugar, con 26 medallas de oro, el CBH. Y el ganador de la Copa Bueno CBH edición 2025, sumando 28 preseas doradas, el SIC Paraguay. Invitamos a los nadadores, a los representantes del SIC, ahí sube el entrenador, los nadadores a recibir la Copa Bueno Bank Club Benjamín Holkin 2025, ganadores en la categoría absoluta. Ahí está entregando el profesor José Lobo, recibe el coach Yaca, el entrenador Sergio, los nadadores. Felicitaciones, salud campeones. SIC se lleva la edición 2025 de la Copa Bueno
CBH de natación. Ahí está la foto oficial del evento. Felices todos, felicitaciones, estupendo el trabajo de todos los equipos. Aquí está el campeón, el equipo campeón, el SIC entonces, levantando la copa, sonriente en lo más alto del podio. Muchísimas gracias, queridos amigos de la natación, del mejor deporte del mundo. Muchas gracias al Club Benjamín Hawking por permitirnos compartir una fiesta acuática más. De parte de mis compañeros de la sala técnica, es un placer siempre compartir este deporte que tanto amamos y decirles que estaremos en la próxima fiesta acuática compartiendo nuevamente aquí en la Casa de la Natación Paraguaya, el Centro Acuático Nacional. Agradecemos a los funcionarios de este estupendo establecimiento deportivo. Muchísimas gracias. Vamos a entregar la copa en la categoría Máster para el CBH con 27 medallas de oro. Sube el profesor Luis a recibir la copa categoría Máster. Entonces, para el CBH con 27 medallas de oro se lleva la edición 2025 de la Copa Bueno CBH de natación. Arriba entonces, felicitaciones para el CBH categoría Máster. Se lleva el trofeo, la foto oficial del evento. Arriba la natación, arriba las copas y vamos llegando poquito a poco a este final. Muchas gracias nuevamente al CBH, a Bueno Van, a Monchis, a Nación Sushi, a todos los que pudieron estar presentes aquí en el Centro Acuático Nacional. Saludamos a los amigos que han seguido la transmisión. De mi parte, muchas gracias. Hasta pronto.